Para que la guerra se haya inclinado a favor del lado británico, tuvo mucha importancia el papel de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos y Francia. Además, documentos desclasificados muestran que Reino Unido envió a la zona armas nucleares, lo que causó aún mayor controversia en Argentina. El futuro sobre la soberanía de las Malvinas es incierto, ya que pese a los deseos de los argentinos, es un enclave vital para la OTAN. Ignacio Jubilla nos lo explica. 2 días después del inicio de la Guerra de Malvinas, la OTAN cumplía 33 años. Por pura casualidad o acaso con el entusiasmo por ese aniversario, la Alianza Occidental no dudó en dejar de lado sus diferencias para asistir rápidamente al Reino Unido, uno de sus más ilustres socios, en una guerra donde los intereses en juego estaban lejos de involucrar solamente a 2 países enfrentados. La OTAN, específicamente Estados Unidos, comenzó ya a realizar un apoyo práctico directamente a las Fuerzas Armadas británicas con la posibilidad de la utilización de sus satélites, la provisión de misiles aire-aire, que en ese momento únicamente los tenía Estados Unidos, y por el lado de los otros socios de la OTAN, a establecer una suerte de embargo o veto a los distintos contratos que ya tenían firmados con la Argentina para la provisión de armamento o de sistema de armas. Un factor determinante en el desenlace de la guerra fue la participación de la Fuerza Aérea Británica, que debido a la distancia entre Londres y el archipiélago, solo fue posible gracias a la utilización de la base en la isla Ascensión, colonia británica arrendada entonces a Washington. Pero en esa logística fue clave además el rol de Francia, el socio europeo que habilitó para ese fin los vuelos desde el aeropuerto de Senegal, una de sus ex colonias. Francia también colaboró no solamente entrenando pilotos en aviones que le había vendido Argentina y ayudando a las fuerzas, a los pilotos británicos a que conocieran el uso de esos aviones, sino también prohibiendo el envío de material bélico que Argentina ya había comprado antes del conflicto. Así que el apoyo fue tanto logístico como operativo, como estrictamente bélico también. El presidente francés de entonces, François Mitterrand, estaba en las antípodas de su par británica Margaret Thatcher, pero a la vez era un férreo opositor a la dictadura argentina por las violaciones a los derechos humanos que ya contaban a franceses entre los desaparecidos. Sin embargo, según destacan las crónicas de esa época, la OTAN quería evitar que la derrota en la guerra llevara a un cambio de régimen en Argentina, cuya dictadura se había mantenido históricamente leal a Occidente y enemiga a la entonces Unión Soviética. Creo que el principal interés de la OTAN, y en específico de Francia, era que este conflicto se quedara en esa situación de conflicto regional y no escalara o no generase otros ejemplos en otras partes del mundo. Recordemos que Francia hasta ese momento y hoy en día aún sigue teniendo territorios que deben ser descolonizados. Aunque los diarios de la época también lo anticipaban en sus artículos sobre el devenir de la guerra, probablemente la respuesta más clara sobre la motivación de los socios occidentales se materialice 40 años después en el enclave militar de las Islas Malvinas, cuyo personal hoy en día representa la mitad de la población total. Estamos hablando de petróleo, de agua dulce, de recursos que ya escasean y una base militar nuclear en la OTAN como lo que es hoy las islas, como lo que son hoy las Islas Malvinas, van a ser fundamentales para que las defiendan. El Reino Unido siempre negó el involucramiento de armamento nuclear en el conflicto. Sin embargo, una reciente desclasificación de los archivos nacionales de Londres reveló lo contrario. Según los informes oficiales británicos, el Reino Unido envió al menos 31 armas nucleares a las Islas Malvinas en 1982. Según esos datos revelados, se trataría de casi el 65% de lo que entonces eran las bombas nucleares de profundidad con las que contaba el ejército británico. A principios de este año, el canciller Santiago Cafiero le reclamó a Inglaterra que brinde información certera sobre el traslado y el destino de ese armamento que todavía sigue siendo una incógnita. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina.